de la pandemia, ¿no? Entonces, con nosotros está la doctora Susana Nguyen, es uruguaya, mucho tiempo residiendo aquí en Colombia, tiene doctorado en ciencias sociales, ¿no? Acompaña en el CELAN en varios grupos de investigación y asesoría. Fue asesora también en Aparecida y pues ahora la tenemos aquí con nosotros para compartir este tema, si podremos ser los mismos después de la pandemia. Susana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Muy perfecto. Bien. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Un gran gusto. Quisiera poder saludarlos a cada uno y a cada una particularmente, realmente por todo lo que estamos viviendo, con un abrazo, aunque sea virtual, pero de corazón. Gracias por compartir este espacio. Gracias al CELAN por la invitación, Padre Ronald, gracias Julio por acompañarnos. Así que, bueno, acá estamos entonces. El título lo decía recién el Padre Ronald. La pregunta es si podremos ser los mismos. Y yo quisiera tratar en este rato que tenemos en común, compartir con ustedes 6 puntos que me parecen que pueden darnos algunas pistas. Primero, un poco analizar el colapso mundial que ha supuesto también la pandemia, la crisis también como opciones, los nuevos horizontes que se abren, las concreciones, la posibilidad de confianza en un liderazgo y la realidad de nuestros pueblos. ¿Y qué podemos hacer desde nuestros pueblos? Este es un poquito el itinerario que quisiera seguir esta mañana y compartir con ustedes. Vamos a empezar queriendo, digamos, presentar un poco lo que nosotros entendemos que ha sido un colapso global mundial, digamos, un colapso del orden mundial, ¿verdad? La pandemia como tal, porque no es solo el tema de la salud, no es solo el tema, digamos, de la realidad sanitaria de nuestros países, sino todo lo que nos muestra una vez más, lo que Laudato Si del Papa Francisco nos mostró en clave positiva, de interrelación, de intervinculación, de interacción, de interdependencia, la pandemia nos lo muestra, pero mostrándonos cómo también todo está vinculado en la dificultad, ¿verdad? En las situaciones de dolor particulares. Y creo que no podemos negar que así como en el 89 cayó el muro de Berlín y en el 91 la desintegración de la Unión Soviética, y en el 2011 las Torres Gemelas y algunos con una visión un poquito más de vanguardia y de profecía también comprendieron allí que en realidad la caída de las Torres Gemelas ya era un desgranarse de un sistema que tuvo esa característica, ¿no? En el 2008 sabemos, perdón, antes también cómo empezó a agrietarse todo lo que era el sistema económico global. En el 2019 la Reserva Federal ya no sabía cómo abarcar las corporaciones y cómo poder reflotarlas. O sea que estábamos ante un camino progresivo para aquellos que sobre todo estaban con el ojo puesto en el funcionamiento de este sistema global mundial, de desgranarse paulatinamente. Y en el 2020 la pandemia en realidad juega a modo de telón, no sé si todos comprendemos la palabra telón de la misma forma, el telón de un teatro, ¿verdad? Telón que por un lado baja y se impone como una realidad mundial para todos nuestros pueblos, y al mismo tiempo como telón que por la emergencia, la urgencia y la gravedad tapa
también la escena que estaba en nuestros pueblos latente con muchas otras pandemias o con muchas otras epidemias, digamos, nacionales, regionales y continentales. O sea, esto que a ustedes les puede parecer ahora como un poco fuerte de mi parte, es porque no podemos dejar de darnos cuenta la situación que trajo, digamos, aparejada la pandemia, ¿verdad? O sea, ¿qué demostró? ¿Qué puso en esta subida y bajada de telón? ¿Qué puso en evidencia? ¿Qué desnudó la pandemia? Desnudó un sistema financiero que mata a la persona y a las comunidades humanas. Desnudó que en realidad fragmenta la sociedad. Desnudó que agota la naturaleza. En una palabra, puso en el escenario una opción que ya no se puede seguir eligiendo. Entonces, frente a esto, la pregunta es, bueno, muy bien, ¿hay posibilidad? ¿Qué hacemos? El Papa Francisco en distintas oportunidades en este tiempo nos ha hablado sobre la posibilidad que nos está dando también la pandemia. Es como se suele decir, nos lo sirvieron en bandeja. También, ¿para qué? Para poder hacer un cambio importante, para poder tomar las decisiones políticas, económicas, culturales, personales y sociales que de otra manera no hubiéramos tenido el coraje de tomar. O sea, acá se requiere hacer justamente la experiencia de algo en el cual podemos o reelegir o elegir por primera vez algo distinto. Y que si antes no hubiéramos tenido la fuerza de hacerlo, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo claramente, ¿verdad? Bien, quisiera, antes que nada, hablar también de la crisis, pero también como oportunidad. Nosotros creemos mucho en la lectura de la realidad profética, que ve todo lo que ha caído y lo que cae, pero también todo lo que se levanta y lo que es posible, ¿verdad? En el orden de lo personal, evidentemente la pandemia nos ha dado y nos ha traído un tiempo en el cual poder repensarnos, un tiempo en el cual poder reorganizarnos, repensar nuestro vínculo con los demás y también con la sociedad toda y también con el cosmos, ¿no? O sea, sin duda voy a hacer una salvedad, y es que a las personas en situación muy seria, económica y social, repensar es desde la vivencia y desde el sufrimiento, no tanto desde un pensamiento elucubrado, ¿verdad? Pero lo cierto es que a todos nos ha traído también una posibilidad de salir de nosotros mismos, de ir al encuentro de los otros, en las situaciones múltiples. También, como decía alguien, la posibilidad de conformar equipos en nuestras casas, o sea, mayor cooperación en la sobriedad, mayor cooperación en las formas de encarar la vida cotidiana, ¿verdad? Valorar las cosas sencillas, también valorar este nuevo estilo de vida que nos organiza en forma virtual, que tiene también sus bellezas y sus aportes. Solamente basta que pensemos, por ejemplo, de cuántos países estamos aquí presentes en este momento. Estamos atravesando todo el continente. Entonces, eso nos dice que es una posibilidad también positiva y que trae nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades. Hay nuevos compromisos religiosos, sea en una vivencia de autenticidad cotidiana en una iglesia doméstica, como también el tránsito que nos ha llevado esto, sin negar la importancia de la presencialidad en la iglesia, de una Eucaristía sacramental a una Eucaristía existencial. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento de Dios en el prójimo es una Eucaristía, esa comunión también existencial.
Con esto, repito lo que dije anteriormente, no estamos negando la importancia de la presencialidad, ¿verdad? En todo lo que son los sacramentos. Nos ha llevado también a discernir, ¿verdad? Aún en los casos límites y en las situaciones de pobreza, de soledad. La gente que ha transitado y transita la pandemia sola, sin el acompañamiento de sus seres queridos y también sin posibilidades de mayores servicios. Y también la violencia de la cual se ha hablado y se habla, intrafamiliar, que en muchos casos ha sido muy fuerte, ya capaz existente, pero también acentuada por una convivencia también estricta. Hay que pensar que no todas las personas tienen en sus casas los metros cuadrados para poder vivir en alguna medida este tipo de experiencias confortablemente o mínimamente vivible, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer frente a las opciones es también desde dónde poder concebir el cambio. Ese cambio por el cual nos preguntamos si podremos seguir siendo los mismos, si podremos seguir actuando como siempre, o si realmente la pandemia nos trae aparejada una posibilidad única de cambio. La propuesta que estamos tratando de profundizar y que nos da la sensación que está llevando la Iglesia es justamente ese cambio que es desde la humanización de Dios en Jesús. Porque Dios en Jesús, en la encarnación, se humaniza. Bueno, nosotros estamos haciendo una experiencia cristiana de humanización nueva, pero justamente de la mano de Jesús, que nos hace ver y nos rompe las lógicas, por ejemplo, en el buen samaritano. No vamos a ahondar acá los pasajes, pero todos conocemos el pasaje del buen samaritano y todos sabemos que rompe las lógicas. También sabemos que el padre del hijo pródigo rompe las lógicas. También sabemos que en las bodas de Caná, cuando Jesús dice todavía no es mi hora, rompe las lógicas. Son 3 ejemplos del Evangelio, que repito, no vamos a hacer un análisis bíblico aquí, en este momento, pero donde Jesús nos muestra la humanización de ese Dios que en la encarnación se humaniza y que realmente nos da la posibilidad, ¿no? Un Dios amor que en la Escritura se nos manifiesta padre, se nos manifiesta madre, esposo, pastor con sus ovejas. Dios se hace familia con nosotros. Dios es familia porque es Dios Trinidad, pero se hace familia con nosotros. Dios se acerca en las calles, dialoga, sale al encuentro de la gente, no se sienta en el templo a esperar. Sale, va al encuentro de las personas, va al encuentro de las necesidades, va al encuentro de los diálogos. O sea, hay una marcha que se produce profundamente con la pandemia y que es ese Dios que se hace presente en todos nuestros hermanos, no solo sufrientes, sino también en los servicios brindados por los hermanos. No solo en los de la salud, en los de la seguridad, en los vinculados a todos los que son los servicios públicos que no pudieron cesar, hasta en los funebreros. O sea, es muchísima la cantidad de gente que siguió trabajando, arriesgando su vida, que siguió trabajando, poniendo todo su esfuerzo, que siguió trabajando, dando, digamos, corriendo el riesgo de su propia vida por los demás. Bueno, este es un ejemplo de ese Dios que se humaniza justamente y que es una presencia viva de Jesús hoy, que nos trae también un acercamiento como iglesia a una realidad mucho más congruente. Bien, entonces, ¿es posible cambiar de paradigma? ¿Es posible cambiar la marcha, para decirlo más sencillamente? ¿Es posible virar o voltear el camino? ¿Se acuerdan que los Reyes Magos arrancaron para un lado y después se dieron cuenta que había peligro para ese lado y voltearon para el otro, ¿no? Y nosotros creo que en este caso tendríamos que estar en esa luz también de los Reyes Magos, que después de visitar a Jesús
percibiendo el peligro, supieron tomar otro camino. Y quizás nosotros hemos sido en este sentido muy anunciado el peligro y muy profetizado por el Papa Francisco, pero además muy anunciado por la cantidad de, digamos, informes con respecto a la naturaleza, con respecto a la situación ambiental, y sin embargo tuvo que venir una pandemia de este tipo, que parecería que nos clausuró a todos, que nos realmente encerró a todos, para decirnos, hay posibilidades de un cambio. Pero como la libertad en el ser humano, en las personas, es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, ese cambio es siempre una elección, nunca es una imposición. Por lo tanto, en ese sentido, quisiéramos ahora ver un poquito este nuevo paradigma o este nuevo cambio de marcha, esta nueva forma de vivir, este nuevo estilo, ¿qué pasos debería dar para ser posible? Por lo pronto es necesario un nuevo orden mundial para ordenarnos, para organizarnos. Acuérdense que estábamos bajo un dominio poderoso de la economía, donde la política había perdido casi su fuerza de ordenar el bien común, de organizar ese arte fabuloso de la política, que es organizar el bien común, hacerlo posible. En las últimas décadas la economía reinaba, y reinaba dominando la política, que tiene una misión sublime de justamente hacer posible, digamos, la convivencia humana. Hoy se habla fuertemente, se habla en Estados Unidos, se habla en Europa, pero se habla también fuertemente en América Latina de un pacto ecosocial. O sea, evidentemente no podemos más pensar que se trata solo de pactos o de situaciones, digamos, de carácter económico, la salida de la pandemia. No es solo un tema de salud y del orden sanitario. No es solo un orden económico o político o social. Es toda la realidad económica, política, social, cultural, ambiental, interviniendo, interactuando, haciendo, digamos, mostrándonos que la vida humana está toda entrelazada. Bien, o sea que ir hacia un cambio de un posible pacto ecosocial, donde pensar lo social en clave ambiental, todo interconectado, un reclamo de vínculos sociales, de vínculos con la naturaleza. Hay personas que hablan de la vuelta a la normalidad. La pregunta es, ¿a qué normalidad volveríamos cuando ya no vivíamos en la normalidad? Porque si nosotros vemos nuestros propios países, la situación de pobreza, la situación, digamos, como decíamos antes, que no voy a reiterar, las múltiples pandemias que existían en nuestros países antes de la pandemia COVID, ¿a qué normalidad volveríamos? Bien, entonces, en ese sentido, digamos, un pacto económico, social y ambiental, donde estemos hablando de energías limpias, donde, digamos, lo accesorio se vuelve secundario por lo necesario, donde nuestros estilos de vida cambian, porque tampoco podemos pensar que este tipo de cambios son solo estructurales. Son estructurales, pero son además personales, grupales, comunionales, de comunidades enteras, comunidades sociales, comunidades políticas, donde van los cambios importantes. Bien, pero quisiéramos dar algunas concreciones, porque también hablamos de horizontes, ¿verdad? De distintos y nuevos horizontes o posibles horizontes a transitar. Vamos a ver en el caso de la justicia distributiva, ¿qué horizontes podría proponer? Por ejemplo, el ingreso universal ciudadano. Eso sería algo básico. Eso es algo que el Papa Francisco está bregando desde que comenzó la pandemia.
Eso es algo que inclusive la ONU se lo planteó. Pero ahora habría que hacerlo realidad. No basta enunciarlo, no basta denunciarlo, la ausencia de lo que es justamente un ingreso universal ciudadano, sino que tiene que existir. Y nosotros como ciudadanos tenemos que tener claras las cosas, que si estas no las pedimos, no insistimos, no votamos a la hora de votar, gente que esté proponiendo este tipo de cosas, digamos, vamos a seguir afectados por muchas pandemias más o muchas epidemias nacionales, ¿verdad? Bien, los impuestos, por ejemplo, a grandes fortunas, ¿no es acaso justicia distributiva? Los impuestos a los daños del medio ambiente, ¿no es justicia distributiva? ¿Puede una empresa petrolera dejar 18 hoyos abiertos en la Amazonía ecuatoriana? Con lo que eso contamina y lo que implica. Impuestos al capital financiero. Vivimos en un mundo donde el trabajo se volvió secundario en relación a la generación de dinero fácil, muchas veces proveniente del lavado, llamémoslo por su nombre, y otras veces proveniente de un estilo de economía que no se funda sobre el trabajo de las personas, que no se funda sobre el dar posibilidad de trabajo. Bien. Y definitivamente un impuesto que parece que puede doler, pero que es también el impuesto a la herencia. Hay herencias que son fortunas. ¿Y por qué no podrían esas fortunas ser parte de la justicia distributiva? Al menos en impuestos. Bien, esto para decir algunos principios de lo que podría ser una justicia distributiva en acción, puesta en acción, ¿verdad? Ahora, dentro de este marco, a mí me parece que hay un liderazgo que hay que resaltar. Díganme ustedes en este momento, y me encantaría que pudiéramos abrir los micrófonos y todos pudieran decirme, díganme un líder mundial que esté diciendo algo a favor de la humanidad hoy. A ver, voy a pasar las pantallas, ya estamos un grupo grande, voy a pasar varias pantallas para ver si por ahí hay alguien que se anima o que tiene algún nombre de algún líder que esté, digamos, ofreciendo. Ya pasé más o menos como 9 pantallas. En el chat, Susana, están poniendo el Papa Francisco. Exacto. El Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco, estoy de acuerdo. Coincidimos con el Papa Francisco, sí. Bueno, vamos. El único, el Papa Francisco. Pienso que es difícil que alguien, pueden objetar algo del Papa Francisco, y además el Papa Francisco ha dado el permiso de que le objeten. Y eso hay que tomar nota de eso, porque otras veces una objeción era motivo de la causa digamos, hacia esa persona, en cambio ahora la gente objeta a favor y en contra sin ningún problema. Creo que esa tolerancia o esa capacidad de diálogo del Papa Francisco hay que valorarlo. Creo que estamos ante un liderazgo mundial fundamental, importantísimo. Lo dijo en Laudato Si, en todos los tonos, todo lo que estamos viviendo y lo que podíamos llegar a vivir. Escribe en Laudato Si, a nuestro juicio, y no solo mío, sino de bastantes personas que estamos en el tema de doctrina social de la Iglesia, una página de oro de la doctrina social de la Iglesia, que logra integrar maravillosamente el pasado, la trayectoria, porque en la Iglesia está ese valor enorme, donde se logra integrar lo anterior, la trayectoria, y al mismo tiempo hace una propuesta absolutamente novedosa. Yo creo que Laudato Si hemos corrido el riesgo y el pecado a veces de verlo solo como una encíclica ambientalista o ambiental o ecológica, cuando en realidad es una página estupenda de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Lo dijo en Evangelii Gaudium, lo dijo a los movimientos sociales, en todos los tonos recientemente. Lo dijo cuando habló de las 3 T, recordarán, tierra, techo y trabajo.
Bien, en una palabra, un líder mundial que llama a que nos organicemos, a la solidaridad, a la creatividad, a la esperanza y poderosamente a la comunidad. Porque todo esto declina si no tiene un trasfondo de comunidad. Quizás el gran pasaje que nos debería asignar este cambio de marcha es la comprensión mayor de salir de nuestros individualismos para poder ir hacia una vida más compartida, una vida con los otros. Vida con los otros que no es fácil, que no es sencilla, que nos lleva siempre procesos de conversión, o como decía alguien del espíritu, los procesos de conversión son sobre todo de maduración. Todo eso es real, pero también ¿qué somos sin nosotros? Bien, entonces, en medio de todo esto, hemos encontrado también actos de generosidad que en general provienen de los sectores más humildes. Sin duda, están los que han donado millones de dólares, pero tenemos que pensar también cuánto. Acá alguien me aporta que de Zygmunt Bauman, hablando del Papa Francisco, quisiera leérselos porque es interesante, decía, en tiempos de globalización, usted es la luz al final del túnel, la luz del líder. Zygmunt Bauman, ¿no? Un sociólogo como reconocidísimo, ¿verdad? Bien, ¿qué quisiéramos decir con esto? Que sí, ha habido grandes empresarios, grandes, digamos, personas ricas que han donado mucho. ¿Es valioso? Todo es valioso, sin duda. Es también de pensar que por décadas las grandes empresas se han enriquecido tremendamente. Por lo tanto, la donación no es tampoco un gesto que no era necesario, es indispensable. Pero no podemos negar también, por ejemplo, en los sectores humildes, la donación, por ejemplo, de los campesinos. Solo en Brasil, el Movimiento Sin Tierra donó 20.000 toneladas de arroz, para darse una idea. Y en Ecuador, en Colombia, en los demás países, sin duda el campesinado ha tenido una enorme generosidad, inclusive con la producción que no ha podido vender, que como ustedes saben es muy duro, muy crudo toda esa realidad. Bien, voy controlando un poquito el tiempo y ahora voy por algo que creo que es importante. Esto es algo que nos podemos pensar o podemos plantear, decir, bueno, un cambio de marcha que puede ser, digamos, para el año que viene, un cambio de marcha cuando tenga mi vida reorganizada, un cambio de marcha cuando las cosas estén aplacadas. Ustedes saben que en todos los órdenes de la vida hay cosas que tienen un tiempo. Desde el cristianismo hablamos de un kairos, un tiempo particular, un tiempo especial de manifestación. Bien, si eso es así, nosotros no podemos negar que este momento es un tiempo especial, es un tiempo también de un kairos que donde Dios está pasando por la historia y nos está ofreciendo la posibilidad de este cambio de marcha del cual hablábamos. Por lo tanto, es hoy, no sería mañana, no sería dentro de un tiempo cuando nos hayamos reorganizado. Porque además no nos olvidemos que si nosotros olvidamos, digamos, o lo postergamos, rápidamente los grandes intereses se van a rearmar de nuevo con una propuesta que no necesariamente va a ser solidaria, porque tienen que recuperar lo perdido también con la pandemia. Bien, voy al último punto de este breve índice para poder después dar espacio al diálogo. Somos muchos en la participación y quisiera que esto fuera realmente un conversatorio y no un monólogo. Entonces, justamente hablábamos del último punto como el tema de los pueblos. Nosotros, como ciudadanos, ¿cómo podemos concebir nuestros pueblos? ¿Desde dónde podemos concebirlo? Bueno, un elemento que marcó y signó nuestra Semana Santa fue la propuesta del Papa Francisco justamente
de condonar las deudas externas de los países pobres. Pobres o en situación límite, ¿no? Esto no sería un fenómeno nuevo. Ha habido condonación de deudas en el orden del cristianismo. Ha habido inclusive en el Antiguo Testamento. Ha habido, digamos, en el orden del Nuevo Testamento. Ha habido en la historia de nuestros pueblos e inclusive en las últimas décadas. Por ejemplo, en algún momento Italia condonó alguna deuda de países africanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es tampoco un imposible, es una voluntad política, es una decisión política, que va de la mano de lo económico, lógico, pero en definitiva es la política que le puede dar una conciencia más clara a la economía, de estar al servicio también de todos. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el reconocer y sanar las grietas nacionales, regionales e internacionales o continentales. O sea, nuestros países, muchos están atravesados por grietas. Grietas de derecha y de izquierda. ¿Se fue la voz? ¿Alguien me dice que se fue la voz? ¿No? Ok, avanzamos. No, estamos bien. Ok, espero que entonces la persona que tuvo dificultad se lo pueda solucionar. O sea, reconocer las grietas es reconocernos que somos diferentes, que somos distintos, que tenemos, no sé, visiones distintas, posiciones distintas, que no habrá una integración ni una unidad en los pueblos si no admite lo distinto. Pero lo distinto está llamado por naturaleza a convivir. Justamente, yo creo que en ese sentido, demasiado poco en el cristianismo hemos ahondado en el misterio trinitario. Y ustedes dirán, pero esta se remonta demasiado. Sí, me remonto porque es la raíz de nuestro cristianismo. Y ¿qué es la vida trinitaria? Es la vida de Dios uno en tres personas distintas. Entonces, ¿por qué nosotros no soportamos lo distinto? Y cuando lo digo así me cuestiono, porque todos nosotros lo distinto muchas veces nos fastidia, nos molesta, nos cuestiona, nos inquieta. Bien, pero lo distinto nos enriquece, nos aporta, nos contribuye, nos abre horizontes impensados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la unidad en la diferencia y la unidad como puntos de convergencia nos hace pensar que las grietas no tienen nada que ver con el cristianismo y nosotros nos paramos, todos nosotros corremos el grave error de ponernos rápidamente en una parte o la otra de la grieta y sin embargo yo creo que como cristianos tendríamos que ser llamados no a la mediocridad del centro, no a la mediocridad de lo neutral, sino a la radicalidad del vacío donde se produce la grieta. O sea, ¿somos capaces de pararnos allí donde la grieta se produce? Es una pregunta muy fuerte, porque en realidad tendríamos que pensar que como cristianos no llegamos a ningún lado si no vamos, digamos, con el otro. La unidad es superior al conflicto, efectivamente. Entonces, yo creo que esto es fundamental porque sin salvar las grietas, sin darnos cuenta de que lo único que hacemos es tirar de un lado y del otro y seguimos haciendo involucionar nuestras sociedades, es importante poder tomar conciencia de esto. Después creo que es fundamental el hecho de considerar nuevos órdenes de servicio y de gobierno de los pueblos. O sea, evidentemente, las grandes potencias que por décadas nos han manejado, no quiere decir que sean aquellas que tienen que seguir produciendo los cambios de la humanidad. O sea, hasta ahora los cambios se han producido por los grandes intereses de las grandes potencias, pero no por las necesidades de los muchos, de los múltiples, de los más necesitados, de los millones, digamos, de personas que viven en la pobreza y en algunos sectores en la miseria. Bien. Por otro lado, algo que nos parece que es muy importante es la interdependencia de los pueblos.
Por años, la dependencia nos sonó, nos pareció y sabemos, ha sido un proceso de poder liberarnos de determinadas dependencias, que no terminamos nunca de liberarnos, porque obviamente hay grandes intereses también que las acunan a las dependencias. Entonces, concretamente, pensar la interdependencia es pensar ese entre los pueblos, que es lo que nos permitiría reconocernos, valorarnos, considerarnos, comprender que lo que no tiene un pueblo lo tiene otro. Y esto es tan verídico, es impresionante andando por América Latina hacer esta constatación. Uno va y encuentra en un pueblo profundidad, en el otro pueblo apertura, en el otro pueblo sensibilidad, en el otro, y esto para decir características globales, que nunca se pueden tampoco generalizar, pero uno encuentra determinadas características específicas de los pueblos que llaman particularmente la atención y que uno dice, qué belleza tiene Paraguay, qué belleza tiene Honduras, qué belleza tiene Nicaragua, qué belleza tiene Perú, y no quiero nombrar más porque van a pensar que nombro solo a algunos, en cambio quisiera nombrar a todos, porque esta es la experiencia que uno hace, que cada pueblo tiene una chispa de Dios creador, una chispa que lleva consigo en su cultura y que no sabemos reconocerla. Muchas veces ni nosotros mismos. Somos chauvinistas en el sentido que, uy, mi patria, mi país, pero no sabemos reconocer cuál es la esencia de esa chispa que nuestros pueblos llevan. No la podemos reconocer. Bueno, dentro de este marco, obviamente una de las cosas prioritarias sería poder reconocerlo, sería poder justamente valorar toda esa realidad, que eso lo forja esa realidad de interdependencia, interculturalidad, intercomunionalidad, o sea, todas dimensiones que no se pueden dejar de lado si queremos construir con una marcha distinta al mundo. Eso por un lado. Por otro lado, y quisiera con esto ya ir hacia el cierre de esta conversación, todo el magisterio latinoamericano, a partir de Puebla, Santo Domingo, Aparecida, Medellín, todo el magisterio latinoamericano evoca y llama a la construcción de la unidad en la diversidad de nuestros pueblos. Algunos pueblos lo sienten como la patria grande. Otros pueblos quizás han mirado más hacia el norte, hacia el costado, hacia donde han querido, pero en definitiva, si nosotros analizamos, y me ha tocado hacer esta investigación, el imaginario de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, nos vamos a dar cuenta que la patria grande, la patria de la fraternidad, la patria de los hermanos está en el imaginario de las personas de cultura, está en las culturas populares de nuestros pueblos, está, digamos, en todas las dimensiones culturales, políticas, sociales. Sobre esto he podido investigar y se los puedo confirmar. Existe, no es algo que tenemos que inyectar. Entonces, ¿por qué no nos podemos concebir como una unidad en la diversidad de pueblos? Si nosotros no somos un concierto continental, nos va a costar mucho sintonizar la música con el concierto mundial. Y parecería que en este momento hay un derrumbe de las instituciones regionales, digamos, cómo estas instituciones internacionales que existieron y han existido han tenido como un desgranarse, parecería, en la última década, a partir, obviamente, de situaciones que son complejas. Pero yo creo que hay que distinguir los gobiernos puntuales de los llamados profundos que Dios hace a nuestras culturas y a nuestros pueblos. Cuando nosotros confundimos lo que está sucediendo
viviendo solo en este momento, con los elementos fundamentales a los cuales estamos llamados, estamos confundiendo profundamente nuestra vocación ciudadana, nuestra vocación regional, nuestra vocación, nuestra dimensión profunda, digamos, de ser con los otros. Entonces, en este sentido, volviendo a hacer una pasadita por el temario, la propuesta realmente sería y es justamente, por un lado, ser conscientes del colapso que esto ha provocado. No se puede dejar de considerar el colapso, no se puede dejar de considerar que esto es una caída del régimen capitalista, permítanme que lo nombre, donde ha demostrado todas sus falencias. Y con esto, atención, porque yo sé que cuando las cosas se dicen así, piensan, uy, será comunista la que lo está diciendo. No, no, nada de esto. Ya hemos visto la caída en su momento del comunismo, la caída del muro de Berlín, como lo dijimos antes, por si alguno llegó tarde, y no piense que estoy diciendo algo que no se haya nombrado anteriormente. Pero acá hemos comprobado una caída tremenda de todo un mundo financiero, de todo un mundo del trabajo, de explotación, de todo un mundo ambiental usurpado, que no lo podemos dejar de negar ni de decir. Bien, eso por un lado. Por otro lado, la crisis nos ha traído opciones y oportunidades en el orden personal, en el orden comunal de las familias, de los grupos, de la sociedad. También nos ha traído posibilidades de descubrirnos iglesia de otra manera. Todo esto nos lleva a Jesús, que es justamente la humanización de Dios, como dijimos al principio, y que por lo tanto se acerca y se hace presente, y se ha hecho presente a través de todos los servicios públicos y no públicos que quizás están en el anonimato, de todos aquellos que han servido a sus hermanos en este tiempo. Nuevos horizontes, un nuevo orden mundial. ¿Es quizás necesario entonces un pacto ecosocial? Es una pregunta. Lo cierto es que es necesario concretarlo con una justicia distributiva. Hicimos, ¿se acuerdan?, la enumeración de los elementos que podrían hacer posible una justicia distributiva. Y eso nos parece que puede ser fundamental. Por otro lado, es importante, a su vez, dentro del marco de las concreciones, todo lo que es, bueno, ser conscientes que no tenemos tantos líderes mundiales. Al no tener tantos líderes mundiales, sepamos también reconocer los líderes que hay. Y en este caso, sepamos reconocer el liderazgo del Papa Francisco. Yo no soy una fans por ser fans del Papa Francisco, creo en su gracia como sucesor de Pedro, creo en su gracia al servicio de la Iglesia, pero reconozcámosle también la sabiduría y la profecía con la cual está diciéndonos, miren que esto va a pasar, miren que esto vamos hacia allí, miren que si seguimos así vamos allá, y ¡pam! Fuimos, nos chocamos, nos matamos, al menos tengamos la honestidad de reconocerlo en su liderazgo. ¿Por qué digo esto? ¿Para hacer un monumento de él? No. Digo esto para penetrar en la Laudato Si profundamente, para penetrar profundamente en la Evangelii Gaudium, para penetrar profundamente en sus diálogos a los movimientos sociales y populares, para penetrar en esas tres dimensiones de tierra, techo y trabajo que son indispensables para la dignidad de la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿quién nos está planteando como la organización, la solidaridad, la creatividad, la esperanza, la comunidad? Vuelvo. ¿Cuándo sucederá esto? Un día, no, empieza hoy. Empieza con el planteo de considerar que el mundo depende de las grandes estructuras, pero depende también de nosotros, la capacidad de habitar los intersticios, los rincones, los recovijos, todo lo que se nos preste para poder dinamitar lo que no es dignidad humana, para poder dinamitar lo que no va más, para poder dinamitar todo aquello que no con violencia, con inteligencia, con creatividad, con organización, con comunidad, pero saber no decir basta, basta a la injusticia,
basta a lo que ya no puede seguir avanzando. Bien, quisiera terminar, hice el pasaje por lo de los pueblos, ¿verdad? Y creo que no lo voy a repetir porque lo hicimos recién. Quisiera terminar con una meditación que me hizo pensar mucho de Francisco, que es la que hizo el día de Pascua. O sea, las mujeres van al sepulcro. ¿Y cuál era la inquietud de las mujeres? ¿Cómo vamos a poder mover la piedra? ¿No será acaso la misma inquietud nuestra? ¿No será acaso la inquietud nuestra cómo vamos a poder remover esta estructura, esta sociedad? ¿Cómo vamos? Bueno, como decíamos antes, para aquellos que puedan haber llegado más tarde, nombrábamos una serie de actitudes que tienen que ver con justamente ese cambio, que tienen que ver con el cambio personal, con el cambio social. O sea, la importancia total de la participación política, por ejemplo. O sea, nosotros muchas veces se escuchan frases tan ingratas en la vida como, yo soy apolítico, a mí la política no me interesa, ¿verdad? Es tan triste cuando uno escucha esas frases porque la política es algo que nos constituye como esencia. Por lo tanto, si a mí no me interesa la política, no me interesa el bien común de los demás, no me interesa cómo me voy a organizar para hacer posible la vida con los demás, no me interesa cómo nos presentan esa organización. Entonces no basta ir a votar. De hecho, de elecciones estamos, pero eso no quiere decir que hayamos siempre elegido bien o lo mejor. Pero además no es solo elegir. En el fondo la elección es un pacto con el político. O sea, yo le estoy dando un voto que el político tiene que cumplirme. Pero soy yo que me vuelvo a encerrar en casa después que voy y voto. O no voto, que también es otra alternativa. Porque además muchas veces no voto porque en realidad pienso que va a ser siempre lo mismo. Entonces, son todos mitos que hay que deconstruir para poder realmente plantearnos, no, voto y después sigo y después permanezco en el frente viendo se están cumpliendo o no se están cumpliendo las realidades, se están actuando o no se están actuando. Y me organizo con los demás, y me organizo miren, viene este cambio de marcha, más que venir de arriba, viene de abajo y desde adentro. Yo creo que esto es muy importante. De todas maneras, yo admiro profundamente y valoro y pongo el énfasis que el Papa Francisco sabe mover, sabe darle a la política los dos movimientos necesarios, el de abajo y desde adentro y el de arriba. Así como convoca a los movimientos sociales y los moviliza y los alienta, porque ya están movilizados, de la misma manera siente que tenemos que en ese sentido mover la participación, o sea, son importantes los políticos, son importantes, o sea, esa historia de que los políticos se vayan todos, que ha recorrido muchas veces nuestros pueblos, no es real. Hay políticos corruptos como hay abogados corruptos, como hay cirujanos corruptos, como hay... Todos nosotros podemos llamarnos también en parte algo de corruptos, pero no estoy con esto avalando la corrupción. Estoy diciendo que tampoco caigamos en el puritanismo por el cual no votamos porque ningún político me satisface. Son todos corruptos. Ese es un engaño también. Ese es un engaño de la zona de confort en la cual nos gusta estar horizontalizados, mirando la vida. O sea, no podemos admitir ese tipo de realidades. Bien, no sé si Ronald, ¿estás por allí? Sí, bueno, y también estoy... Julio, no sé si Sí. por allí podemos abrir porque somos muchos y tengo miedo.